A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, en lo que es televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6, en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44, también en CB Televisión, en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y desde cualquier parte del mundo, en nuestra página web en tiempo real, en streaming, www.telesucesos.net, además que este programa también luego subido o colgado en la plataforma de YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Juan Carlos Holguín. Juan Carlos Holguín fue hasta hace poco, hasta abril, ¿no? Hasta abril, canciller de la República, pero bueno, tiene una larga trayectoria también dentro del campo empresarial, dentro del campo deportivo, y vamos a hablar precisamente de eso. Juan Carlos, ¿cómo está? Bienvenido. Quiteño, nacido aquí muy cerca en la ciudad de Quito en 1983, hace 40 años. 40 años, ajá. En Quito, ¿en qué sector de Quito nació? Viví toda mi infancia en la Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre. Cerquita, lo dijiste aquí, Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre. Hace 40 años, ¿cómo era Quito? Bueno, yo tengo esos primeros recuerdos de la Gaspar de Villarroel, una calle muy tranquila, con una vida en comunidad en el edificio muy importante, todavía con mis padres que me dejaban a veces al cuidado de una vecina, jugando con los vecinos, ir en bicicleta hasta el Parque La Carolina. Por la 6 de diciembre, por los Chiris. Y claro, esos recuerdos que hoy yo pienso en mis hijos y a veces proyecto mi infancia en ellos y me da mucha pena que hay lugares, hay sectores donde ya no se podría hacer lo mismo. Correcto. ¿Qué había en la Gaspar de Villarroel? El Colegio Central Técnico, que ya está desde hace algunos años. Estaba el Central Técnico, estaba... Recuerdo enfrente un almacén de alfombras. Frente al Central Técnico. A mi departamento, al departamento. Recuerdo también la tienda más cercana junto a nosotros. Recuerdo una panadería. Son esos recuerdos de niñez que me marcaron mucho, ¿no? Mi abuela vivía con nosotros, mi abuela... ¿materna o paterna? Materna, que tenía un almacén de telas en el centro histórico de la ciudad. Entonces todas las mañanas salía manejando su carro, que era un Lada, me acuerdo, de color blanco, se ponía sus guantes, manejaba hasta el centro histórico. Muchas veces me iba yo con ella en las vacaciones, eso es lo que yo tenía que hacer, irme con ella, porque quedaba a su cuidado. Mis hermanos mayores tenían otros planes muchas veces y recuerdo siempre el regreso de mi abuela al final de la tarde, entrando por el garaje, abriendo la puerta. Nosotros jugábamos fútbol ahí, teníamos que detener el fútbol contra la pared para que pueda parquear su auto. Claro, por supuesto. Salían en la mañana y regresaban en la tarde, no cerraban al mediodía, porque antes había la costumbre, claro, de cerrar, ¿no es cierto? Al mediodía y venía a almorzar a casa siempre. Alcanzaban a llegar a almorzar. Y me acuerdo claramente, se cerraba a 1:30 y se volvía a abrir a las 3 de la tarde el almacén. Y en esa hora y media alcanzaba a venir, almorzar y regresar. Así es, además, hábito que lo tuvo hasta que cumplió 92 años, que cerró su almacén en el centro histórico y se fue precisamente muy cerca de allí a la Gaspar de Villarroel y Chiris, donde, mire la anécdota, ayer fui al dentista que coincidentemente está en ese centro comercial en la Gaspar de Villarroel y Chiris, en la galería. Correcto. Y ayer pensaba que cuando mi madre y mi abuela abrieron el almacén de telas ahí, yo tenía exactamente la edad que tiene mi hijo mayor ahora, 11 años, justamente en el verano entre quinto y sexto grado. Y fui, claro, ese almacén se cerró hace muchos años y ayer llegué, no había entrado unos 10, 15 años, empecé a caminar solo a la noche, estaba todo cerrado, casi todos los locales cerrados y
y de repente alguien me dice, Juan Carlos, y era uno de los trabajadores de ahí de la galería, y recordábamos esto, me decía, usted llegó acá de niño, y lo recordé plenamente, también vacaciones, ahí me di con él una vuelta, íbamos recordándonos qué local había en cada uno. Correcto. Al inicio de la entrevista dijiste, mis papás salían y yo me iba en bicicleta a la Carolina. ¿A qué se dedicaban tus papás, Juan Carlos? Mi padre, ingeniero civil, y mi madre ayudaba a mi abuela en el almacén. Ya, entonces estaban en eso y tú prácticamente o te quedabas solo en la escuela, bueno, con tus hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3, yo soy el menor de los 3. 3 hermanos. ¿La escuela dónde estuviste? Estuve en el colegio alemán aquí en Quito. ¿En el También colegio muy alemán? cerca de casa, ¿no? En ese momento. Ahí estaba el colegio alemán cerca. Así es, claro. donde hoy es el Megamaxi en la 6 de diciembre y Julio Alemán, precisamente. Claro, la calle. ¿Julio o Germán? Julio Alemán, porque es Germán Alemán, ¿no? Sí. Germán Alemán. Escuela y colegio ahí. Así es, me gradué en el año 2001, en 2001. el colegio alemán, cuando ya se cambió hacia Cumbayá. Ya, y en esa vida de adolescente, ya las fiestas, por supuesto, ¿había luego alguna discoteca, algún sitio que visitaban, que recuerdes, no? Muy tranquilo. La verdad, siempre tuvimos, y quizás por este mismo desarrollo de la infancia con padre y madre trabajando, mi abuela trabajando, que fue mi abuela una figura muy importante para nosotros en la familia, siempre concebimos el tema de la responsabilidad del trabajo como parte de nuestro ADN. Y yo recuerdo, o sea, casi todas las vacaciones íbamos a ayudar a mi abuela o a mi mamá o a mi tía. Mi padre me llevaba a sus obras y casi siempre hacíamos una dinámica de un tiempo, trabajar y ayudar en las cosas de la familia. Luego mucho deporte, mi padre era muy deportista y siempre nos inculcó la idea de hacer deporte de niños. Y luego en el colegio a mí me pasó algo cómico, que yo empecé a trabajar justo por estas edades, me encantaba ser curioso. Y parecería anécdota hoy con lo que te estoy contando, pero en ese verano, entre que yo tenía 11 y 12 años, yo monté una pizzería con una señora que... A los 11 una años. Una vecina a donde nos habíamos mudado a vivir, que hacía pizzas. Y entonces le propuse que ella haga las pizzas y yo hacía el delivery en la bicicleta. Y se llamaba Pala Pizza. ¿En qué sector se mudaron? Dices? Nos mudamos hacia el sector de Miravalle. Ya. Y lo recordé recién porque el hijo de esta señora me escribió un mensaje muy lindo que decía: me acuerdo cuando le ayudabas a mi madre con lo de las pizzas. Dice, yo estaba en otra cosa, jugando, etcétera, pero a mí me encantaba y crecí mucho en esa línea de buscar siempre qué hacer, hasta que mi primer trabajo formal fue en un almacén que se llamaba Soccer, que estaba en el centro comercial Iñaquito. Por supuesto. Cuando estaba en segundo curso del colegio. Claro. Y nunca salí de ahí hasta que me gradué. Trabajaba las tardes como dependiente del almacén, los veranos enteros. Después quedó cerca de la Plaza Argentina, el local. Estaba por ahí en la Wimper, sí, claro, la fábrica. Sí. Y claro, luego cuarto, quinto y sexto curso yo trabajaba revendiendo uniformes deportivos de ese almacén a mi colegio y a otros colegios, a las selecciones deportivas. Entonces siempre tenía esta idea de trabajar y de soñar en la práctica lo que quería. Por supuesto, además que este Soccer traía los guantes de arquero, pues los Reusch, los UHL Sport, ¿no? Que eran, básicamente no existían, y eran las dos marcas que más se las conocía, que uno veía a los arqueros. Reusch, que era la marca alemana Reusch, como se pronuncia, y los Uhlsport, se vendía solo ahí. Solo ahí, era el único sitio. Venían muchos jugadores profesionales porque habían ciertos zapatos que solo habían ahí, y a nivel de arqueros solo iban allá. Correcto. Entonces yo en el colegio cuando jugaba yo era arquero y jugador. Claro, ahí todavía utilizaban los buzos y todavía esponjados. Pero fue la época fue la época de Jorge Campos y de Chilabert. Entonces ese almacén tenía especialmente temas de arqueros y era lindísimo. Yo cuando alguna vez empecé a soñar trabajar en el deporte,
mi primer sueño fue yo quiero trabajar aquí y gracias a Dios me dio el trabajo Javier Erdoiza, que era el dueño de este local. También mira que las coincidencias de la vida, lo encontré hace menos de un mes en un restaurante y le agradecí, digo, mi primer jefe. Y fue muy lindo porque que te llame, cuando él contaba esta anécdota, que le llama a un niño de 13, 14 años a pedir un trabajo, al principio me dijo que no, me pidió que le llame mi madre. Y le llamó mi madre y claro, fui al día siguiente y empecé allí. Además, por tu relación con el deporte, feliz de la vida ahí en el local, por supuesto. ¿Terminas el colegio? ¿Vas a la Universidad de San Francisco? No, termino el colegio y me fui un tiempo a vivir a Estados Unidos, me fui a Montana, un estado muy alejado en la frontera con Canadá, cerca del parque Yellowstone. Una experiencia realmente fascinante porque era otra cara de Estados Unidos. Y me fui allá a aprender inglés, a perfeccionar un idioma que yo había empezado hablando alemán. Y estuve allá por 10 meses, viví en una reserva india, de nativos indios. Entonces fue una experiencia única que hoy la valoro muchísimo porque aprendí muchísimo y viví en un lugar que, como menciono, era otra cara de Estados Unidos, con mucha pobreza. No había internet todavía en todos los lugares. Y claro, en una época donde quizás acá había más desarrollo que en esta comunidad donde me tocó vivir. Interesante. Una experiencia fabulosa. ¿Y regresas ahí sí a la universidad? Ahí regreso, realmente yo me regreso, corto el programa porque tenía la ilusión de irme al Mundial de Japón y Corea 2002. Ecuador había clasificado a su primer mundial. En el interín entre sexto curso de irme a este viaje, tuve la oportunidad de trabajar en Gamavisión el verano y escribía notas de fútbol en una página web que recién lanzaban ellos. Y el pago era ir al estadio, a la eliminatoria Ecuador contra Argentina, a la cancha como fotógrafo. Entonces era mi mayor ilusión. Estuve ahí en la cancha. Como fotógrafo. Como fotógrafo. Y luego me quedé trabajando para ellos desde Montana. Yo escribía mis notas todos los días, escribía artículos de opinión una vez a la semana. Y cuando Ecuador clasifica al Mundial, mi mayor ilusión era poderme ir a trabajar en el Mundial. Me vine para acá y lamentablemente hubo ahí un cambio accionarial en Gamavisión. Dentro de lo que es Gamavisión, y claro, yo ya me quedé fuera del proyecto, pero ya estaba acá. Yo quería estudiar algo relacionado al deporte. Obviamente ahí no había nada de industria deportiva, no había ni siquiera una carrera afín a estudiar algo con el deporte. Y tomo la decisión de entrar a Derecho, a estudiar Derecho. Y entré un poco, tengo que decir, a regañadientes. Me encantaba, me apasionaba, pero realmente yo veía mi crecimiento profesional en esta industria naciente, incipiente del deporte. Había comprado un pequeño dominio de internet, futbolecuador.com, el día que Ecuador clasificó contra Uruguay. Y tomé la decisión mientras estaba en la universidad, el 7 de noviembre del 2001. Correcto, ajá. Y tomé la decisión de, mientras estudiaba Derecho, armar este proyecto. Es una página que existe hasta hoy. Iba escribiendo igual mis notas, contraté un par de compañeros del colegio que me ayudaban los fines de semana en cubrir los partidos. Y así arranqué en esta industria. Terminé pocos meses después trabajando con Esteban Paz, con don Rodrigo Paz, y claro, fue para mí algo extremadamente importante, no solo por trabajar con estos referentes del deporte y como seres humanos, un Rodrigo Paz que además nos inculcaba esta necesidad de formarse, de entrar a la política, y fueron años de los más lindos de mi vida. Entraste a Liga Deportiva Universitaria para el tema de manejo web con también. futbolecuador.com, con el tema web, y terminé siendo, si no me equivoco, el primer gerente de marketing que tuvo un equipo en el Ecuador formalmente. Año 2000, finales del 2002. Correcto. 2003, y ahí estuve un par de años, ya había montado mi empresa de tecnología también, hasta que yo había dejado la universidad, y una de las cosas que doy gracias a Rodrigo Paz, doy gracias a una persona que quiero mucho yo, Iván Andrade, fueron que los dos me hicieron regresar a la universidad. Me decían, tienes que tener un título,
¿Y ahí yo había dejado Derecho y ahí me cambié a la UDLA un tiempo, trabajaba y estudiaba yendo a la UDLA, y al poco tiempo tomé la decisión de estudiar a distancia por internet. Fui una de las primeras promociones graduadas por internet de la Universidad de San Francisco, donde terminé estudiando comunicación, pero ya no vivía acá, pasaba viajando mucho. Correcto. ¿Y en qué momento te empiezas a empatar con el tema de Antonio Valencia? Eso llegó más adelante, en el año 2011. Yo ya estaba trabajando con mi empresa de tecnología, tenía un cliente importante del Ecuador y buscaba los derechos de Antonio Valencia. Y por cómo es la vida, en una coincidencia en un aeropuerto terminé conociendo a una persona cercana a él, y terminamos haciendo un spot publicitario con esta marca ecuatoriana. Y al poco tiempo yo como cualquier contrato había hecho los pagos, etcétera. Recibí una llamada de Antonio, a quien también esos puntos de inflexión en la vida, que llega alguien y te cambia mucho, porque de él he aprendido muchísimo. Él me dice, ayúdeme con la parte publicitaria, y él ya estaba en el Manchester United. Yo al principio no quería volver al fútbol. El fútbol, así como tiene tantas alegrías, una vez que lo conoces, que estás ahí adentro, yo digo, es como las salchichas, que son hermosas por afuera, no quieres saber cómo están hechas. Pero conocerle a él me marcó una diferencia y tuve la ilusión de volver a trabajar en el fútbol, y ahí... Te habías alejado un poquito del fútbol. Sí, unos años antes me había alejado y volví, y hasta ahora con una relación muy fraternal. Un feeling ahí, como se dice. Y además un ser humano excepcional, que le dio a este país muchísimo y le da mucho más de lo que la gente... A veces incomprendido también, ¿no? Como todas las figuras públicas y como todas nuestras sociedades. Mira, hace unos días estábamos con un amigo alemán, que cuando tú llegas a Pujilí, tú ves en el redondel de entrada entre Pujilí y La Victoria, hay una hermosa escultura de barro de un palo encebado. Juego tan tradicional nuestro, pero ese juego, muy pocos saben, tiene su origen en Europa, y el palo encebado es uno de los juegos tradicionales en las ferias de pueblos en Alemania. ¿Cuál es la diferencia? En Alemania, cuando alguien está tratando de llegar hacia arriba en el palo encebado, toda la comunidad dice, vamos, dale, adelante, todos quieren que llegue. En nuestras sociedades, lo que la gente quiere desde abajo es que se caiga. Y este símil es muy importante analizarlo, porque es parte de lo que lamentablemente está en nuestra base cultural, en nuestra base antropológica. En el ADN. Y yo quiero tomar esto como un símbolo de lo que le pasó a Antonio. O sea, la verdad, nadie en este país se ha dado cuenta hasta dónde llegó. La historia lo determinará, ya lo determina hoy, pero aquí hubo momentos donde fue criticado. Llegó el momento que dijo ya, su mayor ilusión era volver al Ecuador, retirarse acá, que su hija viva acá, y escucharle a alguien perder esa ilusión es triste. Pero él insiste con el Ecuador, aquí está, ha puesto sus inversiones. En cambio afuera va a Inglaterra, regresa a Manchester. Es lo que digo, ¿no? Acá no se comprende todavía hasta dónde llegó él. Es una leyenda. Así es. Juan Carlos, actualmente 2023, ¿qué estás haciendo? He vuelto a mis empresas. Yo, gracias a Dios, desde hace 20 años ya he estado en estos campos de la tecnología, del deporte, y he vuelto a trabajar, que es lo único que sé hacer desde niño. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos ahora. El uno de 11 que te trae 11, el recuerdo. 9 y 7, futboleros los 3. Varones. Hombre, mujer, hombre. Sebastián, Irene Irene también es futbolista. Gabriel, Irene y Sebastián. Sí, además juega muy bien. Es fanática del fútbol, de los partidos, le encanta ir al estadio. Mi esposa música, trabaja en el colegio de mis hijos como coordinadora del área de piano. Están? Ellos están en el colegio menor de la Universidad de San Francisco, y
la verdad que es nuestra vida, ¿no? Un poco la vida familiar, el fútbol que sigue estando, sobre todo una conexión con mis hijos muy fuerte. Yo fui hincha del Quito toda mi vida y el Quito marcó una etapa importantísima para mí, para siempre, de aprendizajes, de pasión, y mi hijo se hizo hincha de Liga. Yo le quiero mucho a Liga porque trabajé allí, pero claro, me veo reflejado en él esa pasión por el fútbol, por tratar de ir. Él puede ir a un partido de Copa Sudamericana, como va el domingo a verle contra el Gualaceo. Y eso me parece interesante porque es algo que está en las culturas europeas, en las culturas también que han tenido arraigo europeo en Sudamérica, los argentinos, por ejemplo, los uruguayos, que el equipo de fútbol se convierte en una tradición de la familia y en un vínculo de unidad, de seguir los domingos, de seguir los partidos. Yo creo que eso es importante inculcar. Así es. El tema político. Esto ya no es tanto como las salchichas, es las salchichas, pero sí sabemos de qué están hechas, ¿no? Sabemos el origen, leemos los ingredientes. ¿Cómo llegó el tema político y qué tanto ha influido dentro de lo que es tu vida? Como contaba de anécdota, tuve esta suerte de trabajar con personas como Rodrigo Paz, que en su momento, en el año 2004, yo trabajaba con él, toma la decisión de volver a la alcaldía de Quito. Una persona que ya había logrado todo en su vida, todo, a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel político inclusive, siendo considerado el mejor alcalde de la ciudad. Y realmente que cómo hubiese cambiado la ciudad si él ganaba esa elección en ese momento. Es lo lamentable de ver hoy el estado de Quito y cuando él decide entrar ya con su edad, él toma la decisión de hacerlo como una responsabilidad cívica nuevamente con la ciudad que él tanto amaba, y siempre tenía este mensaje a los más jóvenes de uno no puede no meterse en la política. Cuando tú no te metes, dejas que todos los demás tomen las decisiones por ti, y eso genera daños en el lugar donde vives, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu país. Y ya desde el colegio yo siempre tuve mis inquietudes a nivel de formación. Traté siempre después en la universidad de formarme en los campos políticos con esta visión de que uno tiene que estar listo para cuando pueda entrar a servir. Pero como tú mencionas, a veces la política, como está hecha de seres humanos, y además de seres humanos con especificidades tan distintas en la política, porque para entrar allí muchas veces necesitas tener una soberbia especial, un ego especial, una vanidad especial. Hay muy poca gente que entra realmente con una recta intención de servir, y te cuestionas si eso es lo tuyo o no. Yo tengo la teoría en mi vida de que nunca me arrepiento de ninguna decisión que tome, porque mientras uno toma una decisión en libertad, uno lo hace siempre con la intención correcta. Diferente sería que tengas que tomarla por una obligatoriedad. Y en mi caso, gracias a Dios, las decisiones que he podido tomar en mi vida las he tomado en libertad, y por eso nunca me arrepiento, y doy gracias más bien por cada etapa en mi vida en las que he podido servir, y una de ellas, soy muy agradecido de la oportunidad que me dio el presidente Lasso de permitirme servir al país, desde además un ministerio de tanto honor como el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el día igual que tomé la decisión de salir, lo hice en completa libertad, después de un análisis muy profundo, una reflexión muy profunda, y lo hice me acuerdo haciéndole dormir a mi hija al lado, con la conciencia muy tranquila de que era el momento de salir, y que al final, como me pasó a mí, lo único que te queda en la vida es que en la calle nadie te señale, y que puedas seguir con esa libertad y esa alegría. Esa puerta está abierta siempre. Además. Siempre, porque yo no digo nunca no a nada, y como digo, yo me he preparado para servir a mi país, a mi ciudad, y si en algún momento se presenta una ocasión donde en libertad decida qué es lo correcto hacer, lo haré. Por ahora no, pero uno siempre tiene que estar con la idea de que hay que entrar a servir.
Por supuesto. Juan Carlos, muy gentil, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido un diálogo ameno que permite a la gente conocer también ese otro lado de Juan Carlos Holguín, en este caso el empresario, el emprendedor desde pequeño, desde muy joven, además metido con el tema laboral, por impulso propio además, y que ha estado el día de hoy con nosotros. Así que muy gentil, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. A la orden. Amigos, Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República, ha estado el día de hoy aquí con nosotros, hablándonos un poco de su trayectoria personal, su trayectoria de vida laboral, el tema del deporte. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.